El señor Diego Mellado, él es embajador de la Unión Europea en el Perú, porque miramos de cerca las experiencias positivas y exitosas que se han tomado en algunos países europeos para afrontar la pandemia del coronavirus. Y de eso hablaremos con él esta tarde. Señor Mellado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Empecemos por las experiencias positivas. Entiendo que en Alemania, por ejemplo, se están haciendo decenas de miles de pruebas al día, de test al día, para descartar casos, detectar en todo caso casos de coronavirus y poder aislarlos. De ahí que la tasa de mortalidad se mantenga baja en Alemania. ¿Es así? Bueno, en efecto, en Alemania, pero también en otros muchos países europeos están haciendo pruebas cada vez más. Es una de las recomendaciones fundamentales también para todos los países. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, ¿no? Lo más importante es hacer pruebas, hacer el test para poder identificar cuanto antes a los pacientes, a los que tienen el virus, y para poder limitar la propagación del virus. Decenas de miles de pruebas acompañado de la cuarentena obligatoria. ¿No es cierto? Sí, o sea, correcto. son dos acciones concomitantes, van juntas, de la mano. Totalmente. O sea, yo creo que la evidencia científica ya es irrefutable. El distanciamiento social, el alejamiento, es algo fundamental para luchar contra esta pandemia. Hace falta evitar que el virus se siga propagando de unos individuos a otros. Para eso las medidas de aislamiento, como las que se han tomado en el Perú también, son fundamentales. Esa es la experiencia europea. Ahora, lo que ha ocurrido en Italia y ha estado ocurriendo también en España es dramático. Cientos de víctimas mortales por día. En Italia llegaron a registrarse al día, creo que en su pico máximo, 700, casi 800 muertes en 24 horas. ¿Qué explica esta situación tan dramática? Bueno, en el caso de Italia, incluso en el caso de España, hay un dato que es muy importante y que no hay que olvidar, que además coincide con la evidencia científica. Y es que cuando el brote surge en Italia, en el norte, se concentra en un núcleo de población. Los primeros afectados son un grupo de personas de edad avanzada, personas mayores, ¿no? Y bueno, de manera general, la composición demográfica que hay en Italia es bastante avanzada, ¿no? Italia es uno de los países del mundo que mayores personas ancianas tiene, ¿no? Entonces, hoy se demuestra que esta enfermedad es más peligrosa, la población es más vulnerable cuanto mayor edad, ¿no? Y esto, pues, en parte justifica y explica la alta tasa de mortalidad. Y luego también hay un segundo problema, ¿no?, que es muy importante y que nos afecta a todos, que es la saturación de los servicios médicos, ¿no?, el sistema hospitalario. Y esto hace que en Italia, por ejemplo, en España, se contabilicen cualquier persona que llegue con un coronavirus y que fallezca. No hay tiempo para saber cuál ha sido la causa, si ha sido un infarto u otra cosa. Inmediatamente se contabilizan como coronavirus, ¿no? Y eso también, pues, explica las estadísticas. Yo creo que es importante no estar siempre comparando, sino que hay que ver cuál es la fortaleza, el impacto sobre el sistema sanitario y si se están respetando las medidas de distanciamiento, ¿no?, que son fundamentales. Qué bueno que menciona eso, porque cada país tiene una situación particular, ¿no es cierto? Italia, que es uno de los países con España también, que estaban catalogados como sus sistemas de salud como de los mejores en Europa, llegaron a esta situación de colapso. El Perú está absolutamente en la otra orilla de esta situación. Entonces hubo quienes aquí en el Perú criticaron al inicio las medidas que iba tomando el presidente Martín Vizcarra, consciente de nuestro sistema de salud precario. A estas alturas yo creo que nadie se atrevería a decir que lo que se está tomando, incluso la ampliación de la cuarentena dispuesta al día de hoy, es una medida exagerada. ¿Qué opina usted? Yo creo que es una medida aceptada, porque en Europa lo estamos haciendo también. Y como usted ha dicho, es fundamental. Recuerde que en Europa tenemos los sistemas de salud más avanzados del mundo. Nosotros tenemos el mayor gasto social de todo el planeta. Es decir, invertimos muchísimo en sanidad, en atención, en apoyo social. Y a pesar de eso, de la enorme fortaleza de nuestros sistemas y de la gran cantidad de inversión pública desde hace décadas que hay en Europa, a pesar de eso, tenemos ejemplos como en Italia, en España, donde esos sistemas han sido colapsados, están totalmente desbordados. Por lo tanto, a mí me parece bastante lógico aquí en el Perú, y de una manera muy preventiva y acertada,
que se adopten medidas para evitar que se llegue a esa situación. Imagínense lo que puede pasar aquí, porque está pasando en Europa con sistemas de salud que, una vez más, lo repito, son muy avanzados y muy buenos, pero ningún sistema de salud en Europa, yo creo que aquí, puede resistir que de repente le lleguen miles de enfermos a urgencias, que es lo que está pasando en España y en Italia en este momento. De acuerdo. Leo un artículo publicado por un ingeniero de Stanford, Tomás Puello, que dice que los países que actúan rápido disminuyen el número de víctimas mortales hasta por 10, hasta por un factor de 10. Esto es bien dramático porque se condice con las medidas que se están tomando alrededor del mundo, ¿no es cierto? La cuarentena obligatoria, el aislamiento social, el cierre de fronteras para controlar la pandemia. Claro, el aislamiento social es fundamental, ¿no? O sea, mantener esa distancia para evitar que el virus se siga propagando. O sea, yo creo que no podemos estar todos equivocados en este planeta. Al contrario, ¿no? Tenemos muchos países avanzados y países, una cosa muy importante, ¿no? Países democráticos. Porque en Europa se está luchando contra este virus desde postulados democráticos, desde sociedades libres y democráticas, donde los ciudadanos tienen que entender y aceptar y responsabilizarse precisamente de esas medidas de aislamiento que son necesarias para evitar que se siga propagando, ¿no? Hay un tema que vemos con preocupación y es esto que han publicado los diarios en España, en Madrid, esta compra de las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, pero que se hicieron a un laboratorio que según el gobierno chino ellos no recomendaron e incluso no tendrían licencia, y que estas pruebas no es un cuestionamiento a la prueba en sí, sino a la producción de este laboratorio en particular, que no están siendo eficientes, que son sensibles al 30% y no al 80%. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ese es un tema que yo creo que le corresponde a los técnicos, ¿no? Y a los científicos esclarecerlo. Yo no conozco los detalles de este producto, ¿no? Y de esta prueba y de la fiabilidad, pero es muy importante cuanto antes resolverlo, porque las pruebas son fundamentales, ¿no? Claramente hay que incrementar, hay que seguir haciendo test, incrementando la cantidad de pruebas para poder identificar cuanto antes a las personas que han contraído el virus y poder, pues, aislarlas o permitirles que ellas mismas se aíslen para que no contagien a otras personas. Es muy importante, por tanto, que las pruebas sean fiables. Finalmente, el tema de la repatriación de nacionales de diferentes países. Las fronteras están cerradas, pero hay extranjeros aquí en el Perú que están queriendo regresar a sus países y peruanos en diferentes partes del mundo también en esta misma situación. ¿Qué coordinaciones están haciendo para lograr traerlos a quienes están varados alrededor del mundo? Entonces es un tema muy importante que preocupa muchísimo a los líderes europeos, a las embajadas europeas y consulados. Nosotros estamos coordinando con las autoridades de este país. Ya lo he dicho anteriormente, o sea, apoyamos las medidas que ha tomado el presidente, que ha tomado el Perú, pero hay que reconocer también que hay, por ejemplo, alrededor de 10.500, casi 11.000 turistas europeos que han venido aquí al Perú, al destino turístico peruano, y que quieren regresar a Europa. A nosotros nos gustaría poder trabajar de manera más estrecha todavía para que las condiciones se agilicen para poder evacuar a todas esas personas. Al día de hoy hay 11.000 turistas europeos que no han podido regresar a sus países, aquí en el Perú. Efectivamente. Esta semana ha habido 4 vuelos, con lo cual se ha reducido, y de aquí al viernes, o sea, mañana, se podrían ir en total unos 2.000, con lo cual estaríamos en 8.000 y pico todavía presentes, que están aquí y que quieren regresar a sus países. Además, es importante que puedan regresar para que ellos no sean una carga sobre el sistema sanitario. Si me permite una última pregunta, porque me queda el tiempo corto, tengo que ir con otra cosa, señor Mellado. ¿Y esos vuelos que vienen hacia el Perú, están trayendo peruanos o no está permitido? O sea, ahí del país de donde vengan, y si hay peruanos queriendo regresar, ¿los pueden traer o no se ha hecho esa coordinación? Yo entiendo que ya han regresado bastantes, han regresado varios miles de peruanos. O sea, esos vuelos vienen con peruanos, repatriando peruanos. No tengo conocimiento de todos los vuelos. En los últimos días, en días anteriores, sí ha habido peruanos que han regresado. Le corresponde a la Cancillería peruana y al consulado hacer peruano, las coordinaciones. ¿no? Sí. Muchísimas gracias, señor Mellado, por atendernos esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. 1:50, tenemos un video que muestra la importancia